tenerte acá en nuestro programa y por favor con tu primera intervención. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Juan, disculpa, tu micro está apagado. A ver, un segundo. Ahora. Ahora sí, perfecto. Juan, adelante, por favor. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta sexta sesión de debate constitucional en la necesidad de avanzar a un cambio constitucional vía referéndum y proponerle un texto constitucional al país. Bueno, como ustedes ya me han presentado, efectivamente yo soy Juan Vázquez Quispe, me desempeño como abogado independiente, soy presidente de la Federación Peruana de Abogados, efectivamente con una maestría en Derecho Constitucional y también como docente universitario en la Cátedra de Derecho Constitucional. Bueno, efectivamente el tema que se ha planteado para el día de hoy es sobre la estructura del Estado. Y yo me he planteado la necesidad de hacerme una pregunta sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es el Estado que queremos o qué queremos del Estado? Entonces, al respecto, obviamente necesitamos analizar cuáles las características que tiene la estructura del Estado peruano actual para poder, en todo caso, plantear las modificaciones para mejorar el sistema político y el manejo del poder dentro de la administración pública y la conducción del Estado propiamente. Bueno, en principio este tema ya creo ha sido debatido en una sesión anterior, sin embargo es importante precisar algunas cosas. En principio el Estado considero que debemos tener claro de que constituye una forma de organización y además es la máxima expresión del poder. Lo que quiere decir que no existe otra forma de poder superior al Estado, ¿correcto? Entonces el Estado, como máxima expresión del poder, es el que dirige la sociedad. Y de ese punto de vista, obviamente vamos a entender de que el Estado, obviamente, es sumamente complejísimo. Y para entender esa complejidad del Estado, tenemos que saber que obviamente el Estado goza de determinadas características, porque lo que vamos a analizar en estos momentos es el Estado como forma de poder, es decir, como parte del ejercicio de la soberanía. Y de ese punto de vista vamos a encontrar de que la soberanía del Estado va a reunir determinadas características, y una de esas características precisamente que es absoluta. ¿Correcto? Como dije en algún momento, no existe otra forma de poder del Estado, otra forma de poder superior al Estado. Es la máxima expresión del poder político y por lo tanto es el que conduce la sociedad. Pero además el poder del Estado o la soberanía del Estado es indivisible, es única, ¿correcto? Es única, es intransferible y es abstracta porque muchos de nosotros no percibimos al Estado, no lo sentimos al Estado, no lo podemos medir. ¿Y a través de qué mecanismo, a través de qué forma percibimos al Estado? Al Estado lo vamos a percibir a través de su estructura, a través de su aparato administrativo. Y cuando hablamos del aparato administrativo, obviamente estamos hablando sobre las funciones, ¿correcto?, que va a desempeñar cada uno de estos, cada parte de esta estructura, ¿correcto? Cada parte de estructura. A través de eso nosotros vamos a percibirlo como ciudadanos. De otro modo no lo vamos a percibir porque su naturaleza es abstracta, ¿correcto? Es abstracta. Muy bien, desde ese punto de vista, a partir de la visión de la estructura del Estado, ¿correcto? A partir de la forma como está organizado el Estado, porque la estructura no es otra cosa que hablar de su organización, de su aparato, ¿correcto? De su aparato. Y de ese punto de vista vamos a encontrar de que el Estado, según lo que establece nuestro documento constitucional actual, dice que se sustenta sobre el principio de separación de poderes. Pero yo diría que no solo su principio de separación de poderes, sino también sobre el principio de distribución de funciones, porque ya inicialmente habíamos señalado de que el poder del Estado no se puede dividir. Y se entendía este viejo
principio de separación de poderes que se va a desarrollar a fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, se entendía como la posibilidad de la existencia de órganos estatales. Pero estos órganos estatales, ¿correcto?, van a tener funciones específicas. Por eso que hoy, o por lo menos años después, se establece el principio de separación de funciones. Es decir, lo que se va a separar no es el poder del Estado, sino lo que se va a separar son las funciones, ¿correcto? Y a cada uno de los órganos del Estado se le va a reconocer un conjunto de funciones específicas, independientes una de otras. Por eso que estos órganos gozan de independencia y autonomía. Pero además debemos entender de que el Estado se sustenta en el principio de desconcentración y de descentralización. Este concepto o este principio de la descentralización en realidad en nuestra vida constitucional es un principio relativamente nuevo. Y decimos relativamente nuevo porque aparece por primera vez, o por lo menos de mi punto de vista, aparece constitucionalmente reconocido en la Constitución de 1979. Y es por eso que en base a este principio se replantea la propia estructura del Estado. Y este replanteamiento de la estructura del Estado implicaba necesariamente superar esa vieja forma de organización del Estado sustentado sobre un Estado unitario absoluto, que a partir de nuestra vía republicana se instauró con la Constitución de 1823 y se va a mantener en casi toda la vía republicana, la que finalmente va a ser replanteado y se va a establecer un Estado unitario descentralizado, que es el que hoy día tenemos. Sin embargo, en algún momento señalé de que el Estado unitario descentralizado no es suficiente, tendríamos que avanzar a una forma de organización mucho más que sea concordante con nuestra realidad, y eso implica que necesitamos, en todo caso, que las instancias intermedias los subniveles o los subgobiernos, como se dice, como se señala, correcto, tengan mayor capacidad de decisión. Es decir, gozan no solo de autonomía, sino también gocen de independencia para tomar decisiones y poder lograr un desarrollo mucho más equilibrado del país, hecho que no tenemos el día de hoy. Bueno, pero lo que establece nuestro texto constitucional hasta hoy día es el concepto o el principio de la descentralización como principio que permite la organización y estructura del Estado. Muy bien, sobre la base de estos principios que hemos señalado, ¿cómo está estructurado el Estado peruano? Bueno, el Estado peruano hoy día vamos a tener en primer lugar los poderes del Estado, que de mi punto de vista no deben ser poderes del Estado, sino órganos del Estado. Y cuando hablamos de los órganos del Estado, estamos hablando del Parlamento, estamos hablando del Ejecutivo y estamos hablando del órgano judicial u el órgano jurisdiccional, como se conoce tradicionalmente como los poderes del Estado, cuando en realidad deberían ser órganos del Estado. Pero también existen los organismos autónomos del Estado. Y los organismos autónomos son aquellas instituciones que tienen funciones específicas y que gozan de autonomía. Correcto, nos referimos, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, al Tribunal Constitucional, hoy día a la Junta Nacional de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia de Banca y Seguros, al Banco Central de Reserva, en fin, todos estos organismos gozan de autonomía. Lo que quiere decir que ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo pueden intervenir en las decisiones administrativas porque gozan, obviamente, de este principio de autonomía. Pero además tenemos los gobiernos subnacionales, ¿correcto? Que son los gobiernos regionales, ¿correcto? Los gobiernos regionales como consecuencia, se va a implementar en el Perú como consecuencia de una reforma constitucional a la Constitución actual en los primeros años del siglo XXI, es decir, en los años 2002, 2003 en adelante, que se van a iniciar en todo caso un proceso de reforma constitucional. Y por último vamos a tener los gobiernos locales. Tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales gozan de autonomía, ¿correcto? Administrativa, económica y política. Es lo que nosotros conocemos al Estado unitario descentralizado, es decir, con las existencias de instancias subnacionales que gozan de relativa autonomía. Y digo relativa autonomía porque lamentablemente desde la constitución de los gobiernos regionales hasta hoy día,
me parece que el proceso de centralización se ha ido debilitando en lugar de fortaleciéndose. Es decir, la política en los últimos años ha estado orientado a fortalecer el gobierno nacional en desmedro, debilitando finalmente los gobiernos regionales y locales. Muy bien, entonces esa es la estructura que tendríamos el día de hoy en nuestro país. Muy bien, vamos a avanzar en los puntos que nos interesan por la cuestión de tiempo. En primer lugar, respecto al Parlamento. Efectivamente, la Constitución del 93 o esta Constitución reconoce al Parlamento como el primer órgano del Estado o el primer poder del Estado, en la cual está representado a través de los parlamentarios o congresistas. Estos son de 130, primero fueron de 120 y posteriormente se incrementó a 130. El ejercicio del cargo de congresista es a tiempo completo, ¿correcto? No pueden ejercer otra función excepto de la ciudadanía. Además, el cargo de congresista es un cargo irrenunciable, no podrían renunciar, y la elección de los congresistas, ¿correcto?, es por voto preferencial, bajo el sistema proporcional, ¿correcto? Y además, estos representantes son elegidos por el sistema de distrito electoral múltiple, es decir, cada región constituye un distrito electoral y estos son elegidos. Frente a esto consideramos que si bien se ha hecho algunas reformas, como en el caso de la reelección de los parlamentarios, considero que eso es insuficiente. El problema del Parlamento me parece que es mucho más profundo de lo que aparentemente nos hacen creer. Yo por lo menos considero que estamos frente a un Parlamento débil, un Parlamento pequeño. Si nosotros consideramos y analizamos comparativamente con los parlamentos latinoamericanos, el Parlamento peruano es uno de los más pequeños. ¿Y por qué decimos es uno de los más pequeños? Porque obviamente el número de parlamentarios que existe hoy día no representan a la totalidad del país. Nosotros tenemos más o menos 30 millones de habitantes. Y por lo tanto, los 130 congresistas, por lo menos considero que no representan a la totalidad del país. Y mucho menos están representados los múltiples sectores sociales que existen. No están representados los campesinos, no están representados los agricultores, no están representados los pequeños empresarios, no están representados los trabajadores, no están representadas las mujeres, los jóvenes, etc. Es decir, múltiples sectores sociales están fuera del Parlamento. Y este Parlamento me parece que solo representa al sector empresarial. Y por lo tanto, me atrevería a decir que el sistema o el modelo parlamentario de representación solo representaría a un pequeño sector de la sociedad, ¿correcto? Y por lo tanto sería un congreso irrepresentativo. ¿Y cómo solucionamos el problema de la representación? Por lo menos en mi punto de vista, y eso tiene concordancia con el hecho de que es un parlamento pequeño, necesitamos replantear el modelo parlamentario. Y el modelo parlamentario que predomina en el país es un modelo unicameral. Yo creo que la unicameralidad es uno de los sistemas que ha debilitado el Parlamento. Y digo que ha debilitado por el simple hecho que no constituye en los hechos concretos y reales el primer poder del Estado, sino más bien es el poder del Estado o el órgano del Estado más débil. Y digo más débil porque su poder es mínimo, por decirlo de alguna manera. Y eso se ha demostrado en los últimos 3 o 4 años, o en todo caso especialmente bajo el gobierno o bajo el predominio de este modelo neoliberal. O sea, tenemos un Parlamento débil y en consecuencia necesitamos fortalecerlo. ¿Y cómo vamos a fortalecerlo? A través de ampliar su grado de representación. Y eso implica cambiar el modelo unicameral para avanzar a un modelo bicameral. Y decimos el modelo bicameral porque eso es lo que ha predominado por lo menos en nuestra historia republicana. Y decimos un modelo bicameral porque necesitamos una cámara reflexiva, necesitamos una cámara con mayor capacidad de reflexión, de análisis de las propuestas legislativas, puesto que la función principal que tiene el Parlamento es legislar. Y legislar implica resolver los problemas de la gente, resolver los problemas de los ciudadanos, ¿correcto? Y para resolver los problemas de los ciudadanos, obviamente tenemos que tener una amplia capacidad de reflexión para identificar los múltiples problemas del país. Y eso implica necesariamente la existencia de una Cámara de Senadores. En consecuencia, por lo menos mi propuesta es que debe avanzarse al establecimiento de un modelo
parlamentarios sobre la base de un modelo bicameral, es decir, implementar la Cámara de Senadores. Y esta Cámara de Senadores debe ser aquella que se represente a través de un distrito único, es decir, una elección nacional para elegir los senadores, ¿correcto? Así como se elige el presidente de la República. Y en el caso... ¿Me escuchan? Ya, muy bien. Y como señalaba, de que había que crear el sistema de la Cámara de Senadores, y esta Cámara de Senadores debe ser aquella que debe elegirse a través de un distrito electoral único, es decir, los senadores deben ser elegidos en todo el país, deben representar a la nación, ¿correcto? Deben ejercer la representación nacional y además debe ser una Cámara reflexiva. Pero también el Senado debe ejercer una función mediadora. Y decimos esta función mediadora porque existe, y hemos sido testigos nosotros, los conflictos que existen entre la población y el Ejecutivo a través de la implementación de múltiples políticas, por ejemplo, en materia ambiental, en materia laboral, en fin. Entonces, en estos conflictos considero, por lo menos la propuesta es que el Senado actúe como órgano mediador, ¿correcto? Por ser una Cámara madura, por ser una Cámara reflexiva, y en consecuencia necesitamos avanzar, en todo caso, a fortalecer el Parlamento, y el fortalecimiento del Parlamento se iría a través de la implementación de la Cámara de Senadores, ¿correcto? Senadores. Entre tanto que la Cámara de Diputados, que es una Cámara joven, ¿correcto? Elegido a través de un distrito electoral múltiple, a través de las regiones, y estos representarían a las regiones, ¿correcto? Entonces, mientras el Senado representa a la nación, ¿correcto? La Cámara de Diputados o los diputados representarían a las múltiples regiones porque su elección, ¿correcto?, es a través del distrito electoral múltiple. Y obviamente estos diputados tienen que dar cuenta a cada una de sus regiones sobre las acciones, sobre las políticas implementadas y obviamente porque tienen una representación dentro de una circunscripción electoral específica. Y eso diferenciaría ampliamente respecto a la Cámara de Diputados. Entonces ahí me parece que eso sería uno de los factores, las modificaciones sumamente importantes orientadas a fortalecer el Parlamento como órgano del Estado y como principal, correcto, conductor de la vida política del país. Y si nosotros decimos que el Parlamento es el órgano más importante del Estado, entonces hay que darle mayores capacidades, mayor poder, mayor capacidad de decisión, mayores intervenciones. Yo no puedo imaginar, desde mi punto de vista, un sistema democrático sin la existencia de un parlamento fuerte, representativo, que represente a todos los sectores sociales. O sea, si nosotros no tenemos un parlamento fuerte, no tenemos un parlamento representativo, me parece que sería sumamente difícil entender un sistema democrático correcto al margen del parlamento. Pero el sistema bicameral también está vinculado a otro elemento u otro criterio sumamente importante u otra modificación importante, que tiene que ver con la anulación del voto preferencial. Si bien el voto preferencial como mecanismo político y jurídico fue implementado por la Constitución de 1979 y en su momento constituyó pues un mecanismo importante, sin embargo, este mecanismo ha generado factores nocivos en la vida política del país. Y uno de los factores nocivos es que ha debilitado el Parlamento. Por lo menos, de mi punto de vista, es que ha debilitado la representación parlamentaria. ¿Y por qué digo que debilitar la representación parlamentaria? Muchos de nosotros hemos sido testigos cómo los parlamentarios de la noche a la mañana se han cambiado de bancadas, ¿correcto? Han roto parte de su representación de su bancada para armar otras bancadas. Nosotros hemos sido testigos en el último parlamento que ha sido cerrado el año pasado, ¿correcto? Cómo algunos congresistas se pasaban de una bancada a otra, y eso ha sucedido en periodos parlamentarios anteriores. Entonces, esta decisión de rupturas finalmente han buscado resolverlo a través de algunas sanciones administrativas, algunos mecanismos jurídicos. Sin embargo, considero que el problema de fondo es político. ¿Y por qué digo que el problema de fondo es político? Porque los parlamentarios consideran
de que a través del voto preferencial, obviamente ellos tienen un liderazgo particular, supuestamente representan a sus electores y sus electores lo han elegido a ellos, no a sus partidos. Entonces eso ha generado un conflicto entre la representación política del propio parlamentario con la representación del partido. Y finalmente, producto de las discrepancias, producto de los desencuentros seguramente, ha motivado una ruptura, pero considero que las diferencias, considero que los desencuentros no pueden ser justificación para la ruptura. Y en este caso creo que la motivación fundamentalmente ha sido personal, sustentado falsamente bajo el supuesto de que ellos gozan del respaldo ciudadano. Y este respaldo ciudadano, supuestamente, entre comillas, se lleva a cabo a través del voto preferencial. Y eso finalmente es totalmente nocivo, porque no nos olvidemos que el Parlamento no es una representación individual, sino es una representación colectiva. Porque antes del voto preferencial existe el voto proporcional. Y el voto proporcional implica la distribución de los escaños de acuerdo al grado de representación del partido, no al grado de representación del parlamentario en principio, sino en grado de representación del partido. Si el partido ha logrado una representación nacional determinada, eso tendrá concordancia con el número de escaños que le corresponde en el Parlamento. Y en segundo término es quienes ingresan, correcto, dentro de los escaños, que se entiende, bueno, hasta ahora, que ingresan los más votados. Y eso le ha dado opción o la justificación para algunos malos parlamentarios, correcto, finalmente justificar una posible ruptura política con sus partidos. En consecuencia, ese es un factor nocivo que ha, en todo caso, afectado a la representación parlamentaria. Pero hay otro factor nocivo, ha debilitado a los partidos. No puede existir vida democrática sin los partidos. Los partidos constituyen el principal elemento y el principal medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política. Y en consecuencia, la principal responsabilidad es fortalecer a los partidos. Un sistema democrático es fuerte si es que tiene partidos fuertes. Un sistema democrático es débil si tiene partidos débiles. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Lo que está pasando en el Perú no es que no tengamos sistema de partidos. Lo que tenemos es un debilitamiento de los partidos. Lo que quiere decir que la tarea política más importante es fortalecer a los partidos políticos. Y fortalecerlos implica implementar un conjunto de mecanismos jurídicos y mecanismos políticos que ayuden principalmente a fortalecer la colectividad, la organización política y en este caso a los partidos. Por lo tanto, la implementación del voto preferencial en lugar de fortalecer al partido lo debilitó, porque las rupturas, porque las divisiones, porque el transfugismo como algunos estudiosos llaman a esta conducta política, correcto, lo que ha hecho es debilitar a los partidos. Y por lo tanto considero que el voto preferencial en lugar de fortalecerlo lo ha debilitado. Y en este caso considero que su anulación sí lo fortalece. ¿Y cómo los fortalece? Estableciendo en este caso la elección de los parlamentarios a través de listas cerradas. Y eso tiene sentido con lo que hoy día se ha aprobado, que es el tema de la alternancia. La alternancia no tiene sentido, por lo menos en mi punto de vista, no tiene sentido la alternancia si no lo complementamos, si no lo fortalecemos a través de la anulación del voto preferencial y el establecimiento de listas cerradas. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a imaginar que un partido político logra 10 escaños, correcto, en el Parlamento, lo que correspondería, según la ley de alternancia y paridad, obviamente que habrían 5 parlamentarios y 5 parlamentarias. Y eso obviamente tiene concordancia con el hecho de que los partidos políticos tienen que establecer sus listas, correcto, bajo esos criterios. Pero manteniendo el voto preferencial como hoy día se mantiene, me parece que poca efectividad va a tener por lo menos la ley de alternancia y paridad que se ha, aprobado. En consecuencia, otro aspecto fundamental, creo yo, es la anulación del voto preferencial, correcto, preferencial. Eso es sumamente importante. Pero hay otro elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
Si nuestra línea es fortalecer el Parlamento, porque por lo menos esa es mi posición, fortalecer el Parlamento, tenemos que entender que la principal función del Parlamento es legislar, ¿correcto? Legislar. Y legislar no es otra cosa que la capacidad de regular la conducta ajena. Y regular la conducta ajena supone dar normas, supone dar leyes. El principal mecanismo jurídico que existe para regular la conducta ajena es la ley, ¿correcto? Es la ley. Entonces, a través de la ley se regula la conducta ajena. ¿Y quién es el que emite la ley? El Parlamento. El único órgano que emite la ley es el Parlamento. Sin embargo, existen normas jurídicas, ¿correcto?, que son accesorias. Por ejemplo, el decreto legislativo, por ejemplo, el decreto de urgencia, por ejemplo, el decreto ley. Pero en este caso el decreto ley en nuestro sistema no existe porque solo puede emitirse en golpe de Estado. Pero me refiero a los decretos legislativos y a los decretos de urgencia. En el caso de los decretos legislativos, el modelo planteado por la Constitución del 93 es que el Parlamento le otorga facultades legislativas al Ejecutivo, ¿correcto? O sea, el Ejecutivo solicita facultades legislativas al Parlamento y es el Parlamento finalmente quien le va a otorgar estas facultades. Y lo que quiere decir que el Ejecutivo, al ejercer esas facultades, lo tiene que hacer sobre los límites establecidos por el Parlamento. Sin embargo, la pregunta es, ¿y cuándo se ejerce el control de estos decretos legislativos? Porque el hecho de que el Parlamento le otorgue facultades legislativas al Ejecutivo no significa de que estos decretos legislativos no están sujetos a control. ¿Correcto? El modelo que ha planteado la Constitución del 93 o el Constituyente del 93 es un modelo que significa el control posterior. ¿Correcto? El control posterior. ¿Cuál es el control posterior? Es decir, el Parlamento le otorga facultades legislativas al Ejecutivo, el Ejecutivo emite el decreto legislativo y después de la emisión y de la publicación recién puede ser sometido a control. Lo que quiere decir que el Parlamento, si encuentra un decreto legislativo que es inconstitucional, lo puede derogar a través de una ley. Pero eso es facultativo, porque si nosotros analizamos, ¿correcto?, analizamos la experiencia legislativa, nos vamos a encontrar de que es el Ejecutivo quien ha producido la mayor cantidad de normas jurídicas en el país. Lo que quiere, mire, contradictoriamente, la función principal de legislar es del Parlamento, pero sin embargo es el Ejecutivo quien produce la mayor cantidad de normas jurídicas. ¿A través de qué? A través de decretos legislativos. Es decir, en el Perú se legisla, ¿correcto?, a través de decretos legislativos y no a través de leyes. Y esa capacidad de legislar que el Parlamento le otorga al Ejecutivo en realidad constituye una afectación a la función principal del Parlamento. O sea, el Parlamento se deshace de su función principal, se deshace de su principal responsabilidad y le traslada al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo legisla a través de decretos legislativos y no están sometidos a control. Por eso que vamos a encontrar en el país hoy día un conjunto de decretos legislativos que en muchos casos son inconstitucionales, en muchos casos afectan a los derechos de las personas, y las personas, para ejercer, ¿correcto?, la defensa de sus derechos, tienen que hacer uso de mecanismos jurídicos como la demanda de inconstitucionalidad, ¿correcto?, que interponen al Tribunal Constitucional, y finalmente el Tribunal Constitucional termina, ¿correcto?, con una sobrecarga procesal. Entonces, me parece que ese modelo de control de los decretos legislativos lo tenemos que cambiar. Es decir, efectivamente se puede otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo para que legisle a través de decretos legislativos. Efectivamente lo podemos hacer, pero tendríamos que implementar un mecanismo de control previo, un mecanismo de control anterior. Es decir, el Parlamento tendría que ejercer un control anterior a la emisión de los decretos legislativos. ¿Y por qué digo esto? Porque otra de las funciones del Parlamento es el ejercicio de la fiscalización y el control de la legalidad, ¿correcto?, de la legalidad. Y en este caso, me parece que debe implementarse un mecanismo de control previo respecto a los decretos legislativos. Bueno, algunos dirán, pero bueno, eso lo convierte en un mecanismo tedioso, no sería eficaz, no cumpliría la finalidad del decreto legislativo. Pero lo otro es abusar, como ha venido ocurriendo hoy día en el país, en la cual tenemos, correcto, que el Ejecutivo hoy día
legisla mucho más que el Parlamento. O sea, prácticamente el Parlamento le ha otorgado, correcto, su función principal al Ejecutivo. Y eso constituye, por lo menos en mi punto de vista, concentración del poder. O sea, nosotros no podemos hablar de un sistema democrático, correcto, de un sistema democrático, si en todo caso se concentra el poder. ¿Correcto? Se concentra el poder. En consecuencia, desde mi punto de vista, debe implementarse un mecanismo previo de control de los decretos legislativos. Si no, seríamos auspiciosos de la concentración de poder. El otro elemento que me parece sumamente importante también es la posibilidad de incorporar, correcto, una renovación por tercios de los miembros del Parlamento. ¿Correcto? El Parlamento tiene que ser renovado por tercios o en su defecto implementar la revocatoria parlamentaria. Porque no nos olvidemos que uno de los principios también o uno de los principios que debemos defender o incorporar, ¿correcto?, en la organización del Estado es la democracia participativa. ¿Correcto? La democracia participativa. Y uno de los mecanismos de la democracia participativa, ¿correcto?, o como lo que forma parte de los derechos de participación ciudadana, es precisamente los derechos de control político, ¿correcto?, el control político. Y uno de los mecanismos de control político es la revocatoria, ¿correcto?, es la revocatoria. Y en este caso nosotros no podemos admitir que solo pueden ser revocados, ¿correcto?, los alcaldes, o pueden ser revocados los regidores, o pueden ser revocados los consejeros regionales, y pueden ser revocados los gobernadores regionales. ¿Por qué las autoridades que tienen menos poder, las autoridades que tienen menos manejo presupuesto, menos capacidad de decisión, son sometidas a revocatoria y no los que tienen mayor capacidad de decisión? ¿Correcto? O sea, daría la impresión de lo que se busca proteger a los que tienen mayor concentración de poder.